Ya está grabando. Eh, Creo que ya está grabando. ¿Le sale el icono en la esquina superior que está Sí, grabando? sí, 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 ¿no? estaba grabando, Ya, tranquilo. Sí, ya, gracias. Gracias a todos. Bueno, ahora sí. Como les decía, antes que nada agradecerles su presencia en este webinar que estoy haciendo. Les comento un poco que básicamente yo actualmente estoy optando para la certificación de Professional Agile Coach. ¿Ya? Y en ese sentido, estamos llevando una serie de temas semanales y parte de nuestro aprendizaje es poder explicar un poco de los temas que vamos tratando semana a semana. Dentro de los participantes van a ver acá a Marisa Pauloni. Ella es una compañera justamente del curso y que está como observadora. Ella va a estar viendo un poco el tema que el día de hoy voy a explicarles y básicamente es parte también de esta sesión. Como habrán visto, también un poco estoy grabando la sesión porque es parte también de lo que me pide el pack. Así que igual, también quería un poco acotar que si alguno de ustedes quiere en algún momento hacer una pregunta o quisiera de repente activar su cámara para que lo vean, no hay ningún problema, lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, chicos, voy a comenzar un poco con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama los actos del lenguaje. Eh, Como primera actividad, yo les invito un poquito y lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje usan para comunicarse con el resto de personas? Ustedes dirán, pero ¿qué clase de pregunta es esta, no? Y entonces, esta es una pregunta en realidad que va a tener un poco más de sentido conforme vayamos viendo un poquito los temas que voy a mencionarles. Es una pregunta que les dejo para que ustedes ahorita de forma personal se la hagan y de repente al final vamos a ver qué respuestas hay con respecto a la que ustedes ahorita han visualizado en su mente, ¿no? Entonces pasamos con el primer caso. Van a ver acá en la imagen, en este caso es un jefe, en este caso con uno de sus empleados. En este caso el jefe se llama Pedro. Pedro está en la oficina y está completamente molesto, está enervado, empieza a gritar y a decir una serie de cosas acerca del proyecto que no están bien. Cosas como, por ejemplo, que nuevamente todo salió mal, que la gente no tiene compromiso y que su puesto podría peligrar. Entonces, Julio, que es la persona que ustedes ven en la otra lámina al cual están gritando, muy asombrado, ¿no? Le pregunta, ¿y por qué dices eso, no? ¿Por qué Pedro mencionó todo eso? Entonces, un poco este primer caso que les estaba mencionando nos lleva un poquito a hablar sobre acerca de todas esas opiniones, ¿no? Que a veces podemos ver en escenarios como esto, ¿no? No sé si a alguno de ustedes de repente les ha pasado, ah, o de repente, no lo sé en el trabajo, pero en algún otro ámbito, en donde de repente alguien ha dado algún tipo de opinión, eh, quizás como un juicio personal, y nosotros quizás no hemos estado muy de acuerdo con, ¿no? con lo que se ha hecho, ¿no? No sé si alguien por ahí, bueno, eh, dentro del lenguaje, y esto tiene que ver un poco con lo que hablaba antes, ¿no? Dentro del lenguaje tenemos dos cosas, ¿no? Las afirmaciones y las declaraciones, ¿no? Las afirmaciones son todo aquel conjunto de cosas que nosotros, de alguna manera, no tienen ningún tipo de discusión. Por ejemplo, en la lámina que les estoy mostrando, hay una hoja de color verde, ¿no? Entonces, nadie va a decir que es de otro color. Es obviamente que es de color. Igualmente, tenemos el número uno, eh, y nadie va a venir a decir que el uno no es uno, sino es otro número. Entonces, a este conjunto de afirmaciones u observaciones, las, un poco las explicamos justamente como todo el conjunto de aquellas cosas que hay un consenso de alguna manera y son reconocidas como tal. Nadie las puede objetar. Por otro lado, tenemos las declaraciones.
dentro de las declaraciones tenemos básicamente todas aquellas cosas que de repente pueden generar un quiebre en una persona. Para esto voy a explicar un poquito qué es un quiebre. Nosotros normalmente nos movemos y transitamos en unos estados de transparencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos y caminamos de repente a la cocina, al baño o a algún otro lado, nosotros o nuestro cerebro no, básicamente, no empieza a pensar que tenemos que hacer. Simplemente lo hacemos. Entonces, como diría, nuestro cuerpo fluye. O alguna otra actividad, sea manejar bicicleta, nuestro cuerpo está constantemente. A esos estados, digamos, son como estas transparencias. Y pueden haber cosas que pueden generar un quiebre en esa situación, ¿no? Por ejemplo, podríamos estar caminando y de repente nos tropezamos. Y por alguna razón nos saca de ese estado de transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver acá las declaraciones? Las declaraciones justamente son también eh, una forma de lenguaje en el que justamente también me genera un quiebre. Por ejemplo, imaginemos que alguien está muy ocupado en su trabajo y de repente alguien muy generoso le dice, yo te voy a ayudar. En ese instante, esa persona ha declarado que va a ayudar a alguien y con esa declaración está generando que el mundo de la otra persona cambie. ¿Por qué? Porque automáticamente les cambia justamente su percepción de cómo estaba en ese instante, ¿no? Por eso es que acá pongo, ¿no? Al declarar genero un mundo que antes no estaba, ¿no? Antes de repente yo me sentía que estaba solo, que nadie me apoyaba, y de repente alguien declaró que me iba a ayudar, y en ese instante mi mundo cambió, ¿no? Ya, ¿qué más? Eh, hasta ahí todo claro, ¿me escuchan? Sí. Sí, gracias. Ya. Eh, a ver, de lo que es esta parte, también tenemos lo que son la realidad del observador. Nosotros tenemos lo que son las realidades, ¿no? Y es todo aquello que está a nuestro alrededor, ¿no? Sin embargo, todo aquello que también de alguna manera nosotros lo interpretamos, todas las cosas que están a nuestro alrededor, todo lo que conforma como parte de nuestra realidad que está a nuestro alrededor, nosotros tenemos una interpretación de ello. Según Humberto Maturana y Francisco Varela, ellos denominaron a esto como una verdad entre paréntesis. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros conseguimos a nuestro alrededor están básicamente eh, descritas, o mejor dicho, nosotros las observamos de una manera según nuestra interpretación. Vamos a poner un ejemplo para poder ilustrar un poco más de lo que estoy diciendo. No sé si todos pueden ver, ahorita lo que tengan ahí habilitado su pantalla, esta imagen de una chica, ¿no? Entonces, ¿me podrían decir de qué color son sus ojos? ¿De qué colores son sus ojos? Sí. En un lado se ve negro y en el otro lado medio celeste. Ujú, claro, es correcto. Ahora, esa interpretación que tú le has dado es correcta. Sin embargo, yo te diría que en realidad, si nosotros tuviéramos de repente una captura de esta pantalla y lo pasáramos por un programa que pueda identificar los colores, lo que va a resultar es que en realidad los ojos de la chica que está acá son iguales, son del mismo color, son de color plomo. Ujú. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros nuevamente tenemos una interpretación, ¿no? En base a, a lo que percibimos, ¿no? Dentro de nuestra realidad. Y justamente acá hay un concepto que surge también, que es un poco el tema de un poco la ilusión que sucede, ¿no? En este caso, la imagen que nos daba la sensación de que había un ojo, como lo mencionaste Jessica, que era de un color y del otro. Pero sin embargo, en realidad son del mismo color. Eh,
este efecto, a veces uno lo relaciona con, con que la ilusión está fuera de nosotros, ¿no? Que la ilusión, en este caso de que nosotros hemos percibido de que la persona eh, tenga un ojo de un color y el otro, pensamos que es externa. Sin embargo, es interna porque los ojos de la chica, para este ejemplo, nunca cambiaron. Fuimos nosotros que al momento de experimentar y un poco de tratar de ver, sacamos esa interpretación, ¿no? Entonces, acá hay abajo un texto que se colocó que dice, no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos, ¿no? Constantemente estamos interpretando todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Eh, Modelos mentales. Según ya, un toque. Ya, según Peter Rain, un toque, no sé por qué no estoy viendo bien esto. Ya, ya, eh, ya. Los modelos mentales. Según Peter Range, son imágenes internas. Las modelos mentales son imágenes internas profundamente arraigadas acerca de cómo funciona el mundo que, que nos limitan a las formas familiares de pensar y actuar, ¿no? Un poco lo que hablamos, ¿no? Nosotros a veces tenemos ciertos modelos mentales en base a ciertas experiencias o observaciones que hemos realizado y el cerebro, en este caso, o nuestros pensamientos, se predisponen de una manera justamente en base a esos modelos. Eh, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado que van a trabajar con alguien y de repente alguien ya les dijo que esa persona de repente era desorganizada o de repente no hacía bien sus cosas. Entonces nosotros antes de repente empezar a trabajar con esa persona, ya nuestro modelo mental se predispuso para quizás no tener la mejor aceptación al momento de trabajar con esta persona, ¿no? Según Peter Lynch, estos modelos mentales se basan en unos 4 criterios que voy a mencionar, que básicamente es uno, que es la biología. ¿Por qué la biología? Porque todos nuestros modelos mentales un poco se basan en cómo nosotros percibimos las cosas mediante nuestros sentidos, la experiencia que tenemos a través, ¿no? Por ejemplo, si hiciéramos una comparación ahorita con los felinos, con un gato, por ejemplo, nuestra experiencia en cómo nosotros vivimos la noche es muy diferente a cómo lo vive un gato, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de visión en donde quizás su experiencia es muy diferente a la nuestra. Y sin embargo, nosotros estamos en el mismo contexto, porque la noche es una sola, pero la experiencia, en base en este caso a la biología, ¿no? Se diferencia. Y así para otros ejemplos. También tenemos otro criterio que es el lenguaje. Esto tiene que ver un poco de cómo nosotros tenemos ciertas formas de comunicarnos, ¿no? En mi caso, yo soy ingeniero de sistemas y por muchos años he visto diferentes tipos de programas, ¿no? Hemos visto códigos y bueno, acá igual con uno de mis compañeros también son de la misma profesión. Entonces, a nosotros no se nos es muy extraño el hecho de que cuando veamos líneas de código sabemos de qué estamos hablando. Sin embargo, alguien que quizás no, eh, digamos, es parte de la profesión o tiene otra profesión, el que vea eso no lo va a entender. Entonces, no nos estamos manejando a un mismo lenguaje. Y lo mismo pasaría si nosotros nos fuéramos a otro campo. Depende si estuviéramos en la medicina, nosotros que somos de sistemas no entenderíamos muchas de las cosas y no estaríamos entablando un mismo lenguaje, ¿no? También tiene un aspecto fundamental el tema de la cultura, ¿no? Dentro de los modelos mentales. Eh, por ejemplo, pasa acá en el Perú que a veces hay distritos en los que, por ejemplo, no se han dado cuenta que todo es más ordenado y cuando la gente va a esos distritos ya hay una predisposición. Por ejemplo, la gente va a San Isidro, sabe que la gente no puede tirar basura. Nadie se lo dijo, nadie está a su costado diciendo que tienen que tirar basura, pero ya hay hay algo cultural en donde ya todos saben que no se debe hacer ciertas cosas. Entonces hay como que un consenso cultural, un consenso grupal como parte de la cultura de esa sociedad. Eh, las historias personales. ¿Por qué las historias personales también un poco demarcan nuestros modelos mentales? Porque nosotros
a lo largo de nuestra vida hemos pasado por diferentes experiencias desde muy chicos. Quizás algo que una profesora nos dijo, quizás como en mi caso, mi familia me crió. Entonces, todas esas experiencias se van sumando y nosotros vamos generando ciertos criterios que van determinando un poco nuestros modelos mentales, ¿no? Y de alguna manera, al final, nosotros cuando observamos el mundo, generamos una interpretación muy propia, ¿no? Por eso es que al final en el gráfico yo pongo acá como un simbolito en donde ¿no? Yo marco mi realidad. No sé si está ahí, ¿tienen alguna consulta, alguna una pregunta? Mm, todo, todo conforme, todo claro. Todo claro. Gracias, gracias Jessy, gracias. Sacando la cara. Ah, Dale. escuchándote atenta. Gracias. Bueno, pasamos. Eh, yo les había hablado, ¿no? En los láminas anteriores que tenemos lo que son las afirmaciones y las declaraciones, ¿no? Las declaraciones, habíamos dicho que eh, son, eh, o sea, son ciertos, dentro del lenguaje, son cosas que un poco determinan, que generan un cambio en el mundo, ¿no? Pero dentro de ese grupo de declaraciones tenemos también lo que son las opiniones, o mayormente llamados juicios. Eh, acá en la lámina les muestro, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Mis opiniones, una declaración acerca de mis posturas con respecto al mundo, sucede que me rodean. ¿Qué quiere decir? Nosotros constantemente, dentro de la observación que tenemos de nuestra realidad, del mundo que vivimos, tenemos diferentes opiniones, ¿no? Si por ahí de repente esa persona es así, de repente la familia es así, tenemos diferentes observaciones, de diferentes opiniones, que mayormente son juicios, ¿no? Son juicios, son juicios que finalmente, o que son juicios que son propios y que no son ni verdaderos ni falsos. Simplemente son opiniones como cualquier opinión como cualquier otra persona podría tener, ¿no? Por ejemplo, acá en esta lámina, en la parte de abajo, tenemos justamente dos personitas y hay una silla en el medio, en donde, por ejemplo, para una persona, la silla no es nada cómoda. Sin embargo, para la otra sí. Entonces, esta opinión habla más de mí que de la silla, ¿no? Hay un dicho que en donde hay un dicho que justamente lo tengo por acá, en donde dice que las opiniones hablan más de quien las emite que del objeto o sujeto del cual se está opinando, ¿no? Y un poco, como decía, también un poco que a veces estas opiniones que nosotros lanzamos podían también un poco predisponer cómo vamos a percibir el mundo en el que está en realidad. Ok. Benja, ¿me escuchas? Vi que te sumaste. Bueno, creo que sí está ahí, Benjamín. Bueno, ya, bueno. Dentro, dentro también del lenguaje, acá voy a detallar un poquito cómo podemos hacer más efectivos las afirmaciones o las opiniones que nosotros empecemos a emitir. Dentro del grupo de las afirmaciones, para que una afirmación realmente sea efectiva, primero tenemos que validar que sea verdadera. Esto quiere decir que realmente sea cierta, ¿no? Dentro del contexto que cuando uno afirma algo. ¿Qué más? También deberían ser experimentables. Cuando nosotros afirmamos algo, nosotros deberíamos poder un poco probar que realmente lo que estamos diciendo es correcto. Es como si yo dijera y saliera y dijera algo, tengo que de alguna manera probar que realmente lo que yo estoy diciendo es correcto, ¿no? Cuando yo afirmo, también debería ser relevante. ¿Por qué relevante? Porque debería ser de un poco dentro de lo que yo estoy afirmando, tener un grado de importancia para el grupo de personas o a la persona a la cual yo le estoy indicando la afirmación. Tiene que haber un sentido compartido, ¿no? Dentro de la afirmación, en donde se entienda justamente lo que yo estoy afirmando, ¿no? También debería haber fomentar un aprendizaje. Dentro de las muchas afirmaciones que nosotros podemos decir, pueden haber cosas que de repente no estén muy claras, o yo puedo afirmar algo y otra persona puede afirmar algo. Entonces, dentro del punto donde yo menciono que debería fomentarse el aprendizaje para que una afirmación sea más efectiva,
se debería justamente, por ejemplo, en este caso, explorar diferencias y poder aprender. ¿Qué quiere decir? Que podamos acortar la brecha en donde quizás podamos tener un mejor entendimiento de las cosas. Eh, por otro lado, acá también tenemos lo que son las opiniones. Y para el lado de las opiniones, para que sean también más efectivas, también deberían ser validadas. Esto quiere decir que yo debería validar, podríamos validar ciertas opiniones, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos, imaginemos manejando un carro y nos parara un policía, entonces ella nos daría, en este caso, podría darnos una opinión de repente de lo que podríamos estar haciendo o no mal, y sería válido, ¿no? Lo extraño sería que, por ejemplo, que nos pare alguien que no sea un motorizado y nos quiera dar una opinión. O sea, de hecho nos podría dar una opinión, pero como que no sería tan válida, ¿no? Como si lo fuera de alguien que de repente sí conoce quizás de esos temas. O sea, y por eso que acá en el gráfico pongo, ¿no? Opino y tengo autoridad para hacerlo. ¿Qué más? Una opinión tiene que ser fundada. Cuando alguien opina algo, tiene que tener un fundamento de lo que se está opinando, ¿no? Si no, sonaría más que todo como algo que siento, sería como una sensación, algo que solamente yo pienso que es lo que siento, más no es algo que tenga un fundamento para poder sostenerlo, ¿no? Dentro también de una opinión, para que sea efectiva, debería manejarse un estándar. ¿Qué son los estándares? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que a veces nosotros, cuando estamos, en este caso en el Perú, tenemos diferentes climas, tenemos lo que es frío y calor. Entonces, dentro de un estándar, por ejemplo, para mí, yo podría decir que para mí, yo siento calor a partir, imaginemos, de los 29 grados, o yo siento frío a partir de los 15 grados. Ese es un estándar que yo manejo, ¿no? Pero otra persona de repente, para otra persona no, de repente para él recién siente que hace calor cuando, no sé, cuando están a 35 grados o de repente siente que tiene frío cuando están a 12 grados. Su nivel de estándar, ¿no? Es muy diferente al mío. Entonces, justamente se habla que cuando nosotros emitimos una opinión y esta sea efectiva, deberíamos manejar un estándar con el grupo de personas al cual se lo estamos indicando, ¿no? Nuevamente. Y bueno, también como parte de, de que una opinión sea efectiva, eh, está también lo que son las acciones, ¿no? ¿Qué acciones puedo tomar en base a la opinión que yo realizo, ¿no? Porque si no, la opinión que yo estaría simplemente que estaría quedando como al aire y no habría ningún tipo de acción posterior en la que yo pueda realmente eh, validar, ¿no? Un poco la opinión que estoy haciendo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? Jessica, ¿sigues ahí? Sí, acá estoy. Nadie más habla. Parece un monólogo esto. Bueno, bueno. Sí. Bueno, sigamos. Sigamos. A ver. Bueno, y por último quería yo mostrarles un poco acerca de los peligros, ¿no? Que pueden haber cuando nosotros no sabemos diferenciar lo que son las afirmaciones de las opiniones. Solo un poco, nuevamente, para recopilar, en láminas anteriores hablamos qué cosas son las afirmaciones y qué cosas son las opiniones. Las afirmaciones, para aquellos que de repente se sumaron y no habían escuchado, son todas aquellas actos de lenguaje en donde afirmamos algo que es una verdad indiscutible. ¿Como qué cosa? Por ejemplo, que imaginemos que tengo una hoja de color verde, entonces obviamente esa hoja no es de otro color, no hay hojas de color amarillo, o en todo caso si yo tuviera, no sé, por ejemplo, ahorita están viendo la lámina, si yo le dijera, este muñequito es de color celeste, entonces nadie me va a decir que este es de otro color. O sea, son afirmaciones que de alguna manera son consensuadas y que de alguna manera son irrefutables. Sin embargo, las opiniones, al estar dentro del grupo de las declaraciones, eh, tienden a ser más de juicio personal, en donde podrían ser ciertas o no. Pero ahora vamos a ver un poco, habiendo comentado esto, cómo, cómo los peligros de que pueden pasar al yo confundir las opiniones con las afirmaciones.
Este, básicamente el primero es la identidad débil. Cuando, por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? Viene alguien y te dice, eres malo. Entonces, nosotros quizás aceptamos eso y decimos, sí, bueno, soy malo, ¿no? Y como que empezamos a crear nuevamente en nuestro cerebro un modelo mental en donde nosotros nos sentimos que debemos hacer algo. Entonces, nosotros quedamos influidos por la opinión de alguien y la tomamos como una afirmación sin darnos cuenta que realmente es una opinión de la persona, ¿no? Otra de los peligros que puede haber al confundir lo que son las afirmaciones de las opiniones es la intolerancia, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en este mundo, en donde, como ya hemos visto, todos tenemos una forma de percibir nuestra realidad de muchas maneras, por diferentes factores que también se han explicado, van a haber siempre opiniones diversas, ¿no? En donde, por ejemplo, para una cosa, para otra es otra cosa. Entonces, puede pasar en donde hay personas que van a querer imponer su opinión sobre la otra y van a creer que su opinión es la correcta y no va a haber una tolerancia acerca de respetar la opinión de otro, ¿no? Por eso que también acá hay un peligro y a veces es algo que sucede muy usualmente, ¿no? Venimos y decimos, esto es así. Y no nos damos cuenta que en realidad nosotros, esa es la forma en que yo percibo las cosas. Y bueno, y finalmente, eh, ¿qué cosa puede generar el confundir las opiniones con las afirmaciones? Frustración. Siempre lo mismo, esto nunca va a cambiar, ¿no? Justamente al no haber, al no haber tolerancia por una diversidad de opiniones que podría surgir, a veces las personas podrían generarse un sentimiento de frustración, porque simplemente no hay un espacio para poder concertar y para que justamente se pueda admitir que mi percepción del mundo puede ser muy diferente a la percepción, ¿no?, de otra persona. Y bueno, chicos, hasta ahí, ¿qué tal? Todo bien, entendí lo que hablas. Bueno, ya para finalizar, les voy a lanzar la pregunta que hice un poco al inicio. ¿Qué tipo de lenguaje usan para comunicarse con el resto de personas? Después que hemos visto lo que son las declaraciones, las afirmaciones y las opiniones. Nosotros usamos en nuestro lenguaje común declaraciones, afirmaciones, opiniones. ¿Afirmamos todo el tiempo como verdades únicas o realmente son opiniones nuestras? ¿Qué me pueden decir de repente? Jessie, tú que estás más activa. Bueno, para mí, en mi caso, serían, mi opinión, ¿no? Desde qué punto de vista lo veo yo las cosas. De hecho, cada persona tiene diferente concepto, diferentes perspectivas, diferentes ángulos. Ujú, Y no todo es afirmación, ¿no? claro, bacán. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció este pequeño tema que di acerca de las afirmaciones y las opiniones? Interesante, escuchándote acá atenta, ¿no? Viendo, escuchando tu temario de hoy día. Mm, listo. Bueno, chicos, bueno, esto ha sido el tema del día de hoy. Espero realmente que les haya ayudado algunas cositas. Bueno, de hecho, estos son un poco de mis primeras sesiones de webinar. Voy a seguir haciendo algunas otras más, así que espero que quizás en algunas otras me sigan acompañando. Nuevamente agradecerles por su tiempo, por su disposición. Sé que muchos ahorita están full, pero se han hecho una brecha en su agenda. Igualmente a Jessica, que ha sido la más participativa. Para nada. La más participativa. Ya, cualquier cosa, igual estamos atentos, al menos yo, para escucharte, ¿no? Listo, muchas gracias. Y nada, igual gracias a todos los demás. Ah, hay gente que levantó la mano. Hay gente que levantó la mano. No sé quién levantó los participantes. Jessica y Carl levantaron la mano. A veces cada uno tiene su grupo. Bueno, nada, chicos. Entonces, si no hay más, alguna otra pregunta. Sí, si no hay otra pregunta, terminamos la sesión. Muchas gracias. Ok, gracias, Juanqui. Gracias, Cuídate. gracias a todos. Chao. Chao, cuídense.